El 24 de enero de 1915 nace Ramón Castro Gijón en Ecuador. Ese dato parece frío, de registro civil, pero su vida va a quedar atada a una palabra que se repite en cuarteles y decretos: orden. Ecuador entra al siglo XX con gobiernos que duran poco. Los uniformes miran a los palacios con una mezcla de distancia y tentación. En las calles, la gente aprende a leer los cambios por señales pequeñas. Un nuevo retrato en una oficina pública, un nuevo jefe en la comandancia, un nuevo tono en los periódicos. Castro Gijón crece en un país donde el Estado se siente lejos. La autoridad se ve en el policía de esquina, en el juez del cantón, en el cura que anuncia decisiones desde el púlpito y, cada vez más, en el oficial que llega con una orden escrita. Cuando un joven ecuatoriano elige la carrera militar en esas décadas, elige una vida de rutina dura. El día empieza temprano. La cama se tiende con precisión. El uniforme se cepilla hasta que el paño no guarda polvo. La voz del instructor corta el aire, y el cuerpo aprende a obedecer antes de opinar. En esa formación hay una promesa. Si el país es inestable, el cuartel no lo será. Si la política grita, la cadena de mando susurra y se cumple. Esa promesa atrae a hombres que buscan un suelo firme. Ramón Castro Gijón avanza dentro de esa lógica. Su nombre empieza a circular en listas internas, ascensos, destinos. No es una figura de plaza pública. Es un hombre de pasillos, de oficinas, de órdenes numeradas. En Ecuador, el ejército no es solo un cuerpo armado. Es una institución que se ve a sí misma como guardiana del Estado. Esa idea se alimenta con manuales, ceremonias y discursos. Se repite en aniversarios y desfiles. Se graba en placas de bronce. Afuera, el mundo cambia de temperatura. La Guerra Fría divide el mapa en dos miedos. En América Latina, la palabra comunismo se vuelve alarma. No siempre describe un partido real. A veces describe un rumor. A veces describe una reforma social. A veces describe a un estudiante con panfletos. En los cuarteles, esa alarma se traduce en doctrina. Se habla de enemigo interno. Se habla de infiltración. Se habla de disciplina como vacuna. Y se habla de orden como destino. En Ecuador, la política civil también se fragmenta. Los gobiernos enfrentan presiones de sindicatos, estudiantes, empresarios y militares. Las alianzas cambian rápido. Los discursos se endurecen. Y cada crisis deja una cicatriz institucional. Castro Gijón se forma en ese clima. Su carrera se vuelve inseparable de la idea de estabilidad. En el lenguaje militar, estabilidad significa control. Significa previsión. Significa que nadie se salga del carril. Pero, ¿cómo se ve ese carril en la vida diaria? Se ve en el control de armas, se ve en el registro de movimientos, se ve en el parte escrito al final del día, se ve en el sello que valida un documento. En los años previos a 1963, Ecuador vive una tensión constante. Hay debates sobre el rumbo internacional del país, hay sospechas sobre la cercanía de ciertos sectores con Cuba, hay presión regional para aislar a gobiernos percibidos como tolerantes con la izquierda, y hay una mirada fija de Estados Unidos sobre el continente. En ese tablero, los militares ecuatorianos no actúan en el vacío. Reciben información, observan ejemplos, comparan escenarios. Ven golpes en otros países. Ven juntas que prometen salvar la nación. Ven gobiernos que caen en cuestión de horas. En Quito, Guayaquil y otras ciudades, la política se vive con nervio. Los periódicos discuten. Las radios amplifican. Los cafés hierven de conversaciones. Y, en paralelo, los cuarteles toman nota. Castro Gijón no es el único oficial en esa escena. Pero su perfil encaja con lo que una institución busca cuando teme el desorden. Disciplina, apego a la jerarquía, preferencia por decisiones cerradas, desconfianza hacia la improvisación civil. A veces el poder empieza con tareas pequeñas, un destino administrativo, una responsabilidad logística, un mando que exige orden interno. Ahí se prueba el carácter sin cámaras. En un cuartel, el control se mide en detalles. La munición debe cuadrar. El rancho debe alcanzar. La guardia no puede dormirse. El informe no puede tener tachones. El oficial que tolera fallas pierde autoridad. Ese tipo de autoridad es distinta a la política. La política negocia. La política cede. La política promete. El cuartel ejecuta. Y sin embargo, Ecuador empuja a sus militares hacia la política una y otra vez. No siempre por ambición individual. A veces por vacío. A veces por miedo. A veces por presión de grupos que piden mano firme. A comienzos de los años 60, el nombre de Carlos Julio Arosemena Monroy ocupa el centro del poder civil. Su presidencia se desarrolla en un ambiente regional hostil a cualquier gesto interpretado como izquierdista. Cada viaje, cada declaración, cada relación exterior se vuelve material de sospecha. En ese ambiente, la palabra orden se vuelve un arma retórica. Se usa para justificar vigilancia. Se usa para justificar restricciones.
Se usa para pedir intervención. Y entonces aparece la pregunta que se escucha en voz baja. Si el país se desborda, ¿quién lo endereza? En una democracia, la respuesta debería ser la ley. En un cuartel, la respuesta suele ser la cadena de mando. Castro Gijón pertenece a esa cadena. Su vida profesional depende de equilibrios internos, depende de superiores, de promociones, de confianza institucional. No depende de votos, no depende de mítines, no depende de aplausos. En la práctica, eso lo vuelve fuerte y vulnerable a la vez. Fuerte, porque su autoridad se apoya en la institución armada. Vulnerable, porque esa autoridad puede cambiar con un relevo interno. En América Latina, 1963 no es un año cualquiera. Es un año de golpes, de juntas, de doctrinas de seguridad. Es un año donde la palabra subversión se estira y cubre demasiado. Es un año donde el miedo viaja más rápido que los hechos. En Ecuador, ese miedo se mezcla con conflictos internos. Hay protestas, hay disputas por reformas, hay tensiones entre poderes y hay una sensación de que el gobierno civil no controla el tablero. En ese contexto, los militares se ven a sí mismos como árbitros, no como un actor más. Como el último recurso, Castro Gijón se mueve dentro de esa visión. No se presenta como caudillo, se presenta como oficial. Y un oficial, por definición, obedece. Pero obedecer también puede llevar a lugares inesperados, porque la obediencia no es solo seguir órdenes, es aceptar la lógica que produce esas órdenes. En los meses previos al golpe de 1963, la tensión se acumula, se habla de crisis, se habla de infiltración, se habla de pérdida de rumbo, y se habla de la necesidad de corregir. En los cuarteles, la corrección tiene forma concreta, tiene planes, tiene listas, tiene comunicaciones reservadas, tiene horarios. La vida militar está hecha de horarios. A tal hora, revista. A tal hora, instrucción. A tal hora, guardia. Esa precisión se vuelve una herramienta cuando se piensa en tomar el control del Estado. Y mientras tanto, la vida civil sigue. Un vendedor abre su puesto, un estudiante toma un bus, un empleado público sella papeles. La ciudad parece normal hasta que deja de serlo. En Ecuador, la historia política enseña que los cambios pueden ser súbitos. Un día hay gabinete. Al siguiente, hay junta. Un día hay discursos. Al siguiente, hay comunicados. Ramón Castro Gijón todavía no es el rostro principal de ese giro, pero ya está dentro del engranaje que lo hará posible. Su carrera lo ha colocado en el lugar donde se ejecutan decisiones, no donde se discuten en público. La Guerra Fría añade una capa más. No se trata solo de Ecuador. Se trata de alineamientos. Se trata de quién es amigo y quién es sospechoso. Se trata de qué gobierno será tolerado en la región. En ese clima, la palabra legalidad empieza a sonar como obstáculo. No porque la ley no importe, sino porque la ley tarda. Y el miedo exige rapidez. En los cuarteles, la rapidez se considera virtud. En la política, la rapidez puede ser temeridad. Esa diferencia abre una grieta. Castro Gijón, como oficial, aprende a valorar la rapidez. Aprende a cerrar filas. Aprende a evitar fisuras internas. Aprende que una institución dividida se derrumba. Esa obsesión por la cohesión será clave después. Pero antes, hay que entender el país que lo empuja hacia arriba. Ecuador vive una modernización desigual. Hay ciudades que crecen. Hay campos que siguen aislados. Hay carreteras que conectan y otras que se vuelven barro. El Estado intenta abarcarlo todo, pero no llega a todo. En ese vacío, las Fuerzas Armadas ganan presencia, no solo como defensa, también como símbolo de unidad nacional. Esa imagen se cultiva con ceremonias y con disciplina visible. Castro Gijón encarna esa imagen, no por carisma público, sino por perfil institucional. Su autoridad se construye en silencio, en informes, en reuniones cerradas, en decisiones que no se anuncian. Y sin embargo, el país no se gobierna solo con silencio. La calle exige respuestas. Los partidos exigen espacio. Los sindicatos exigen negociación. Los estudiantes exigen futuro. Cada exigencia aumenta la presión sobre un gobierno civil. Y cada crisis aumenta la tentación militar. En julio de 1963, esa tentación se convierte en acción. Pero antes de llegar a ese día, hay un clima que lo prepara. Hay discursos que endurecen posiciones. Hay acusaciones cruzadas. Hay una sensación de que el reloj corre. En la región, los gobiernos militares se presentan como solución temporal. Prometen orden, prometen limpieza, prometen retorno a la normalidad. Esa promesa suena familiar en Ecuador. Para un oficial como Castro Gijón, la palabra temporal es importante. En el cuartel, una misión tiene inicio y fin. Se cumple y se entrega. Esa lógica se intenta trasladar al Estado. Pero el Estado no es una misión de campaña. El Estado tiene partidos, intereses, prensa, sindicatos, iglesias, empresarios.
Tiene conflictos que no se resuelven con un parte. Castro Gijón está a punto de entrar en ese terreno, y lo hará con las herramientas que conoce: jerarquía, control, disciplina. Aún así, hay una pregunta que queda flotando. Si un oficial vive para obedecer, ¿qué ocurre cuando le toca mandar sobre civiles? ¿Qué ocurre cuando la orden ya no viene de arriba, sino del vacío? En la víspera del golpe, Ecuador no parece un país a punto de cambiar de régimen para todos. La gente trabaja, los buses circulan, los mercados abren, pero en los centros de poder, el aire es distinto. En oficinas militares se revisan planes, en despachos civiles se sospecha, en embajadas se observa, en redacciones se espera una señal. Ramón Castro Gijón está dentro de la institución que se prepara para intervenir. Su papel exacto no se grita en plazas, se define en reuniones, se confirma con lealtades. Y en el mundo militar, la lealtad se mide en actos, en estar presente cuando se necesita, en no dudar cuando se da una orden, en sostener la línea cuando otros vacilan. Esa es la clase de capital que un oficial acumula. No es popularidad, es confianza interna. Ecuador está a horas de un cambio que se justificará con una palabra simple: orden. Orden frente al caos. Orden frente a la amenaza. Orden frente a la política que no se pone de acuerdo. Pero la misma palabra tiene una sombra, porque el orden sin urnas necesita otra fuente de legitimidad. Y esa fuente suele ser el miedo. En 1963, el miedo tiene nombre regional. Tiene mapas, tiene informes, tiene titulares, y tiene una idea fija. El enemigo puede estar adentro. Con esa idea, el paso hacia el poder se vuelve más corto. Y para un oficial entrenado para cumplir, el paso puede parecer inevitable. Ramón Castro Gijón llega a ese umbral como un hombre de institución, no como un tribuno, no como un líder de masas, como un engranaje que funciona. Y sin embargo, los engranajes también pueden terminar en la cima. A veces porque alguien debe sostener el peso, a veces porque el sistema necesita un rostro de disciplina. El 11 de julio de 1963 está cerca. Ese día, el presidente Carlos Julio Arosemena Monroy será derrocado. Ese día nacerá una junta militar de gobierno, y ese día, la palabra orden dejará de ser promesa para convertirse en decreto. Lo que todavía no se ve con claridad es otra cosa. Cuando el uniforme entra al palacio para cerrar la puerta, a veces termina abriendo una ventana. Y cuando Ramón Castro Gijón empiece a ganar peso dentro de la Junta, el país ya estará caminando hacia una salida que nadie podrá frenar del todo. La madrugada del 11 de julio de 1963 no llega con trompetas, llega con teléfonos que suenan antes del amanecer, llega con motores encendidos sin luces, llega con órdenes cortas, dichas sin levantar la voz. En Quito, el frío se mete por las rendijas. En los cuarteles, el café se sirve rápido. Los soldados ajustan correas y revisan cargadores. Nadie hace preguntas largas. Ese día, preguntar es perder tiempo. Carlos Julio Arosemena Monroy es el presidente constitucional. Pero el poder real se está moviendo por otra ruta. La ruta de los comunicados. La ruta de los mandos. La ruta de la seguridad. En pocas horas, el gobierno civil cae. No hay campaña, no hay urnas. Hay control de puntos clave. Hay ocupación de edificios. Hay una nueva voz que habla en nombre del Estado. La Junta Militar de Gobierno se instala ese mismo día. Es un triunvirato. 3 uniformes para un país entero. La fórmula busca equilibrio interno. Ninguna rama quiere quedar sometida a otra. El mensaje público se repite con una palabra central: orden. Orden para frenar el caos. Orden para evitar la infiltración. Orden para corregir el rumbo. En la práctica, el primer acto de orden es el control. Control de la radio. Control de la prensa. Control de la calle. Control de la administración pública. Los decretos empiezan a circular con rapidez. Se anuncian medidas de seguridad interna, se justifican restricciones, se habla de normalizar la vida nacional. En los ministerios, los funcionarios miran la puerta, algunos siguen sellando papeles como si nada, otros guardan documentos en cajones. El Estado no se detiene, pero cambia de dueño. En las redacciones, los editores calculan cada titular. Una palabra puede costar una clausura. Una foto puede costar una visita nocturna. La autocensura se vuelve una forma de supervivencia. En las calles, la gente busca señales simples. ¿Hay patrullas en las esquinas? ¿Hay toque de queda? ¿Se puede viajar? ¿Se puede protestar? La Junta necesita mostrar mando desde el primer día, pero también necesita una historia que lo explique. Esa historia se escribe con el lenguaje de la Guerra Fría: anticomunismo, enemigo interno, defensa del hemisferio. En América Latina, ese lenguaje ya es familiar. Se escucha en discursos oficiales, se lee en comunicados militares, se enseña en cursos de seguridad. Ecuador no está aislado de esa corriente. La región presiona.
Las embajadas observan. Los gobiernos vecinos comparan y toman nota. La Junta se presenta como un gobierno de emergencia. Promete que no viene a quedarse. Promete que viene a reordenar y luego entregar. Esa promesa suena bien en un comunicado, pero gobernar no es solo prometer, gobernar es decidir cada día. Y cada decisión deja enemigos. Dentro del triunvirato, el poder no es una silla fija, es una balanza que se ajusta con cada crisis. Se reparte por áreas, se reparte por influencia, se reparte por acceso a información. Ahí aparece Ramón Castro Gijón con más claridad, no como un orador, como un hombre de estructura, como un oficial que entiende el valor de la cadena de mando. Su fuerza no está en la plaza pública, está en la sala de reuniones, está en el documento firmado, está en la capacidad de sostener una línea sin titubeos. ¿La Junta necesita cuadros así? Necesita disciplina para que el aparato funcione. Necesita oficiales que no improvisen. Necesita gente que convierta consignas en procedimientos. El país, mientras tanto, sigue respirando. Los mercados abren. Los buses circulan. Las escuelas intentan mantener clases, pero el ambiente cambia. En una ciudad, el cambio se nota en detalles. Un retén nuevo en una avenida. Un soldado en la puerta de un edificio público. Un silencio raro en la radio. La Junta habla de orden. Pero el orden tiene costo. El costo es la política reducida a permiso. El costo es la protesta convertida en riesgo. El costo es la sospecha como rutina. A los pocos días, la vida pública se llena de rumores. ¿Quién está detenido? ¿Quién salió del país? ¿Quién perdió el cargo? ¿Quién fue llamado a declarar? En un régimen de facto, el rumor es una moneda. Circula más rápido que los comunicados. Y a veces decide conductas. La Junta intenta controlar también eso. Emite comunicados, niega versiones, confirma otras, y siempre vuelve a la misma idea. Orden. Pero el orden no se sostiene solo con palabras. Se sostiene con instituciones alineadas, y ahí aparece el problema central del triunvirato. 3 cabezas, un solo Estado. Cada rama militar tiene su cultura, cada una tiene sus prioridades, cada una tiene sus redes internas. La unidad se construye, no se da por sentada. Ramón Castro Gijón se mueve en ese terreno con cuidado. Su autoridad depende de equilibrios, depende de no romper puentes dentro de las Fuerzas Armadas, depende de no quedar aislado en una votación interna. En la práctica, el gobierno se vuelve una sala de mando permanente. Se revisan informes, se evalúan protestas, se discuten nombramientos, se decide qué se permite y qué se prohíbe, y cada decisión tiene un efecto inmediato. Un sindicato reacciona, una universidad se agita, un gremio empresarial presiona, la iglesia opina, la prensa mide el tono. La Junta necesita también política exterior, y en 1963 la política exterior es un campo minado. Cuba es un símbolo que divide, Estados Unidos es un actor que pesa, la OEA es un escenario de alineamientos. El anticomunismo regional no es solo discurso, es coordinación, es intercambio de información, es presión diplomática, es una forma de pertenecer al bloque correcto. Ecuador, bajo la Junta, se ubica en esa línea. Se busca evitar la etiqueta de gobierno tolerante con la izquierda. Se busca mostrar firmeza. Se busca credibilidad ante aliados. Esa credibilidad se construye con gestos concretos, con comunicados, con decisiones de seguridad, con señales de control interno, pero cada gesto hacia afuera tiene eco adentro. Cuando se endurece la seguridad, la calle lo siente. Cuando se vigila más, la universidad lo nota. Cuando se restringe, la oposición se reorganiza. En 1963 y 1964, el régimen se consolida, no por aplauso popular masivo, por control administrativo y militar, por capacidad de imponer decisiones. La Junta nombra autoridades, reordena mandos, interviene espacios considerados sensibles, y sostiene la idea de que todo es temporal. Temporal, pero sin fecha clara. Ahí nace una ansiedad nueva. La gente pregunta en voz baja: ¿hasta cuándo? Los partidos calculan: ¿cuándo volver? Los militares se preguntan: ¿cómo salir sin perder? En un café de Quito, la conversación cambia. Ya no se discute solo economía. Se discute quién manda de verdad. Se discute quién firma los decretos. Se discute quién puede caer mañana. En una oficina pública, un empleado guarda recortes, no por nostalgia. Por precaución, los recortes sirven para recordar quién dijo qué. En un cuartel, el control se vuelve más estricto. Se vigilan conversaciones. Se revisan lealtades. Se castigan indisciplinas. Un régimen de facto teme tanto al enemigo externo como a la fisura interna. Ramón Castro Gijón, en ese ambiente, gana peso como figura de orden interno. No es el que grita más. Es el que sostiene procedimientos. Es el que entiende que un gobierno militar puede caer por una división. La Junta necesita mostrar unidad, pero la unidad se desgasta con el tiempo. Cada crisis obliga a elegir,
y elegir crea bandos. En 1964, el continente sigue tenso. Los golpes se vuelven parte del paisaje regional. Los gobiernos civiles se miran con desconfianza. Los militares se sienten legitimados por el miedo. Ecuador no escapa a esa lógica. La Junta se presenta como barrera, como dique, como filtro contra la subversión. La palabra subversión se vuelve elástica. Puede significar un grupo armado, puede significar una huelga, puede significar un panfleto, puede significar una asamblea estudiantil. Esa elasticidad permite actuar rápido y también permite cometer excesos, porque cuando todo es amenaza, todo se controla. En las universidades, el ambiente se enciende, los estudiantes discuten política internacional. Hablan de Cuba, hablan de Vietnam, hablan de reformas sociales. Para la Junta, esas discusiones no son solo ideas, son señales, son posibles focos, son lugares donde el enemigo interno podría crecer. La respuesta suele ser vigilancia, a veces intervención, a veces detenciones, a veces cierres temporales. El orden se impone como medicina amarga. En los barrios, la gente mide el riesgo. ¿Conviene hablar en público? ¿Conviene asistir a una reunión? ¿Conviene firmar una carta? La política se vuelve un asunto de puertas adentro, y eso cambia el país. Porque un país sin debate público acumula presión, la Junta también enfrenta economía y administración. Debe pagar sueldos, debe mantener servicios, debe sostener obras, debe negociar con sectores productivos. Ahí aparece otra tensión. El uniforme sabe mandar, pero el Estado exige negociación constante, y negociar desgasta la imagen de mando absoluto. En reuniones con empresarios, se habla de estabilidad, en reuniones con trabajadores, se habla de salarios, en reuniones con técnicos, se habla de presupuesto. El gobierno de facto se ve obligado a hacer política. Aunque la desprecie, Ramón Castro Gijón se mueve mejor en el terreno institucional, en el terreno de la norma interna, en el terreno del decreto, en el terreno del mando. Eso lo vuelve útil, y lo vuelve visible dentro del propio régimen. Porque en un triunvirato, la utilidad se convierte en influencia. A veces la influencia se nota en detalles. ¿Quién preside una reunión? ¿Quién firma un comunicado clave? ¿Quién recibe primero un informe de inteligencia? ¿Quién decide un relevo en una comandancia? La Junta, además, necesita legitimidad. Sin elecciones, la legitimidad se fabrica con resultados y con relato. Resultados de seguridad. Resultados de normalización. Relato de salvación nacional. Pero los resultados son difíciles de medir. La seguridad puede ser silencio forzado. La normalización puede ser miedo. Y el relato se desgasta cuando la vida cotidiana no mejora. En 1964, la presión civil no desaparece. Se transforma. Los partidos buscan reorganizarse. Los líderes civiles intentan recuperar espacio. La prensa busca grietas para informar. La Iglesia, en ocasiones, actúa como mediadora. Los gremios empresariales piden reglas claras. Los sindicatos exigen derechos. Cada actor empuja desde su lugar. La Junta responde con una mezcla de control y promesas. Control para sostener el día a día. Promesas de retorno constitucional para calmar la presión. Esa promesa empieza a tomar forma de calendario, no siempre público. A veces discutido en privado. Pero el tema aparece cada vez más. Porque un régimen militar también piensa en su salida. Piensa en cómo entregar sin ser juzgado. Piensa en cómo conservar prestigio institucional. Piensa en cómo evitar una fractura interna. Y ahí el papel de Castro Gijón se vuelve más delicado. Él depende de la cohesión militar. Si la cohesión se rompe, todo se derrumba. Si la cohesión se mantiene, se puede negociar una salida. En 1965, antes del cambio de mando, ya se sienten tensiones, no siempre en público. En pasillos, en conversaciones cortas, en miradas que duran un segundo más. Un gobierno de facto vive de la disciplina. Pero la disciplina no elimina ambiciones, no elimina diferencias de criterio, no elimina rivalidades entre armas. La Junta debe decidir qué tan dura será. Debe decidir cuánto abrirá el espacio civil. Debe decidir qué costo está dispuesta a pagar. Cada decisión tiene un efecto boomerang. Si endurece, crece el rechazo civil. Si afloja, crece la inquietud interna. El equilibrio es frágil. En una noche cualquiera, un oficial recibe un informe. El informe habla de una protesta, habla de panfletos, habla de nombres, habla de lugares. Ese papel puede desencadenar una operación, puede justificar una detención, puede cerrar una puerta. Y también puede ser un error, porque la información en tiempos de miedo se contamina, se exagera, se interpreta, se usa para ajustar cuentas. La Junta necesita decidir rápido. Y decidir rápido aumenta el margen de equivocación. Ahí el orden se vuelve una trampa. Ramón Castro Gijón, con su perfil de control, tiende a confiar en el procedimiento, en el parte, en el sello, en la cadena de mando. Pero el país no cabe en un formulario.
La calle cambia de humor sin avisar. La economía se mueve sin pedir permiso. La política civil encuentra caminos incluso bajo presión. En 1965, el régimen ya carga desgaste, no solo por oposición. Por el simple paso del tiempo, cada mes sin urnas pesa más. La Junta intenta sostener su relato. Insiste en que el orden es prioridad. Insiste en que la amenaza existe. Insiste en que la disciplina salva. Y sin embargo, el tema del retorno constitucional se vuelve inevitable. Aparecen conversaciones de élite, aparecen comunicados, aparece en la expectativa social. La idea de una asamblea constituyente empieza a circular con más fuerza, como mecanismo de transición, como puente, como salida institucional. Ese puente, para un régimen militar, es peligroso, porque un puente implica cruzar, y cruzar implica perder control. Dentro del triunvirato, ese dilema se discute con tensión. Hay quienes quieren prolongar el mando, hay quienes quieren salir con orden, hay quienes temen que salir sea admitir culpa. En ese tablero, Castro Gijón aparece como un hombre de equilibrio, no porque sea neutral, porque entiende el costo de una ruptura y porque sabe que el ejército no puede quedar dividido. La Junta, mientras tanto, sigue gobernando con decretos, sigue emitiendo comunicados, sigue administrando seguridad interna, sigue alineándose con el anticomunismo regional. Pero el país ya no es el mismo que el 11 de julio de 1963. La sociedad aprendió a vivir bajo vigilancia, la oposición aprendió a moverse en sombras, y los militares aprendieron que gobernar cansa. En los cuarteles, la rutina sigue. Revista, guardia, parte. Pero ahora hay una carga extra, la carga de sostener un gobierno. Esa carga se siente en los mandos medios. Se sienten usados como policía política, se sienten expuestos al rechazo civil, se sienten atrapados entre obediencia y desgaste. Ramón Castro Gijón observa ese desgaste desde adentro. Lo ve en informes, lo ve en conversaciones, lo ve en la necesidad constante de reafirmar autoridad. Y en un régimen así, reafirmar autoridad es un trabajo diario. Se reafirma con presencia, se reafirma con sanciones, se reafirma con cambios de mando. A medida que 1965 avanza, el liderazgo dentro de la Junta se reacomoda. No es un golpe nuevo, es un ajuste interno, un cambio de quién lleva la voz principal. Ese cambio no ocurre en una plaza, ocurre en reuniones cerradas, ocurre en acuerdos entre mandos, ocurre con la lógica de la institución. Ramón Castro Gijón está cada vez más cerca del centro. Su perfil institucional lo vuelve candidato natural para sostener el tramo final, para mantener el orden interno, para administrar la presión externa, y la presión externa existe. La región mira. Los aliados exigen señales, la legitimidad internacional no es automática. Un gobierno militar necesita reconocimiento, necesita comercio, necesita crédito, necesita no quedar aislado. Eso obliga a mostrar un camino de salida, obliga a hablar de legalidad, obliga a preparar una transición. La palabra orden sigue en los comunicados, pero la palabra legalidad empieza a aparecer con más frecuencia, no como convicción romántica, como necesidad práctica. En ese punto, la paradoja ya está sembrada. El régimen que llegó para cerrar el sistema empieza a diseñar una puerta, y el oficial que mejor encarna el control empieza a ser visto como administrador de esa puerta. Todavía falta el momento en que Castro Gijón quede al frente, pero el terreno ya está preparado, el desgaste ya está instalado, y el calendario de salida ya asoma, aunque nadie lo diga con alegría. Porque cuando un gobierno de facto promete orden, promete también permanencia, y cuando promete retorno, admite que el orden no basta. Esa tensión se vuelve el corazón de los meses que vienen. En 1965, el poder en Quito no cambia con una elección, cambia con un gesto dentro de un edificio vigilado, cambia con una firma que pasa de una mano a otra, cambia con un orden del día que se reescribe. La ciudad lo siente tarde. Primero lo sienten los ministerios, luego lo sienten los cuarteles. Después lo intuyen las redacciones, y al final lo comenta la calle, en voz baja. La Junta sigue siendo la Junta. El uniforme sigue mandando, los comunicados siguen saliendo con el mismo tono. Pero el centro de gravedad se mueve. Ramón Castro Gijón asume la presidencia de la Junta en 1965. No llega con un discurso de plaza, llega con la lógica de la jerarquía, llega como se asciende en una estructura cerrada. En la práctica, eso lo convierte en jefe del gobierno de facto. Y lo coloca frente a una mesa llena de carpetas, carpetas con informes de seguridad, carpetas con reclamos civiles, carpetas con presiones externas. La palabra que más se repite en esas carpetas es la misma: orden. Orden en las calles, orden en las universidades, orden en los sindicatos, orden en la propia institución militar. Pero el orden tiene un enemigo silencioso: el tiempo. Cada mes sin urnas pesa más. Cada decreto sin debate deja una marca.
En los pasillos del Palacio de Gobierno, el sonido es seco, botas sobre madera, puertas que se cierran sin golpearlas, teléfonos que no paran. En una sala de reuniones, el mapa del país está en la pared. Hay chinchetas en provincias, hay rutas marcadas, hay nombres subrayados en listas, los informes llegan con un formato repetido: lugar, fecha, hora, número de personas, consignas escuchadas, volantes recogidos. A veces el informe trae un detalle mínimo, una frase pintada en una pared, un apodo, una dirección escrita a mano. Y ese detalle puede activar una operación, porque el gobierno de facto vive de señales y en 1965 casi todo se interpreta como señal. Una asamblea estudiantil puede ser infiltración, una huelga puede ser subversión, un editorial puede ser incitación. Castro Gijón no inventa esa lógica, la hereda y la administra con disciplina. Su estilo es institucional, se apoya en la cadena de mando, se apoya en el parte escrito, se apoya en el control de procedimientos. Eso le da fuerza dentro de la Junta, y también lo encierra, porque el país no se comporta como un cuartel, y la política civil no obedece por reglamento. Afuera, Quito sigue con su rutina. Los buses van llenos en la mañana. Los mercados abren con olor a frutas y carne. Los vendedores de periódicos gritan titulares medidos, pero hay detalles nuevos. Más retenes en avenidas, más patrullas cerca de edificios públicos, más miradas sobre grupos que conversan. La gente aprende a leer el ambiente. Si hay soldados en la esquina, se habla menos. Si hay un jeep estacionado, se camina más rápido. Si la radio cambia de tono, se entiende el mensaje. En 1965, la Junta necesita dos cosas a la vez. Necesita mostrar firmeza y necesita mostrar un camino de salida. Esa combinación es explosiva, porque la firmeza exige cerrar y la salida exige abrir. Dentro de las Fuerzas Armadas, esa tensión se discute sin micrófonos. Se discute en reuniones de mando. Se discute en conversaciones cortas. Se discute con frases que no quedan en actas. Algunos temen que abrir sea perder el control. Otros temen que no abrir sea quedarse solos. Y todos temen una fractura interna. Castro Gijón depende de ese equilibrio. No tiene un partido detrás. No tiene una base electoral. Tiene una institución que debe mantenerse unida. Y la unidad no es automática. Cada rama militar tiene su orgullo. Cada mando tiene su red. Cada promoción tiene sus lealtades. En un gobierno civil, la pelea es pública. En un gobierno militar, la pelea es silenciosa. Se expresa en nombramientos. Se expresa en ascensos. Se expresa en quién firma qué. Un cambio de comandante en una zona sensible no es un trámite. Es una señal. Un relevo en una jefatura de seguridad no es rutina. Es un mensaje. Castro Gijón lo sabe. Por eso mide cada movimiento. Por eso cuida la forma. Por eso insiste en el procedimiento. En la prensa, el margen sigue estrecho. Los editores aprenden a escribir entre líneas. Un titular puede ser demasiado. Una foto puede ser una provocación. Aún así, la presión civil se filtra en cartas abiertas. Se filtra en pronunciamientos de gremios. Se filtra en homilías que piden paz y derechos. Y se filtra en una pregunta simple. ¿Cuándo vuelve la legalidad? Esa pregunta no es abstracta. Se vuelve concreta en cosas pequeñas. En el miedo a una detención sin juez. En la incertidumbre de un profesor sancionado. En el cierre temporal de un centro estudiantil. En 1965, la Junta sigue hablando de normalización, pero la normalización no se siente igual para todos. Para unos es tranquilidad, para otros es silencio impuesto. En las universidades, el ambiente sigue tenso. Los estudiantes se organizan como pueden, cambian lugares de reunión, usan volantes sin firmas, se pasan información de boca en boca. La respuesta del Estado suele ser vigilancia, agentes en los alrededores, listas de dirigentes, reportes diarios. A veces hay detenciones, a veces hay interrogatorios, a veces hay expulsiones, y cada caso corre como pólvora. En un barrio, una madre pregunta por su hijo. En una comisaría, le dicen que no hay registro. En un cuartel, le piden que vuelva mañana. Y mañana puede ser otra semana. Ese tipo de escenas no salen comunicados, pero construye el clima del país, y ese clima se vuelve un problema político, porque el gobierno de facto necesita gobernabilidad. Y la gobernabilidad no se logra solo con patrullas. Se logra con aceptación mínima. Se logra con una salida creíble. Ahí aparece la palabra que compite con orden. Legalidad. No como poesía, como herramienta para desactivar presión. En 1965, la idea de una asamblea constituyente ya no es un rumor lejano. Es un tema de conversación en círculos civiles. Es un punto en agendas internas. Es una posibilidad que empieza a tomar forma. Para la Junta, una constituyente es un riesgo calculado, porque una constituyente abre micrófonos, y cuando se abren micrófonos, salen cuentas pendientes,
Salen denuncias, salen nombres, salen historias de abusos, salen reclamos de retorno inmediato. Castro Gijón entiende ese peligro, y aún así, no puede ignorarlo, porque también entiende otro peligro: el aislamiento. En la Guerra Fría, el reconocimiento externo importa. Importa para el comercio, importa para el crédito, importa para la imagen del Estado. Un régimen sin horizonte de retorno se vuelve incómodo, se vuelve difícil de defender, se vuelve un problema diplomático. Por eso, en 1965, la Junta necesita mostrar calendario, aunque sea un calendario flexible, aunque sea un calendario discutido a puertas cerradas, y ese calendario se convierte en una cuenta regresiva. Cada mes obliga a una decisión, cada decisión deja heridos, cada herido busca aliados. En la sala de mando, los temas se mezclan. Seguridad interna por la mañana, presupuesto al mediodía, relaciones exteriores por la tarde, y otra vez seguridad al final del día. Gobernar cansa. Y gobernar sin legitimidad cansa más, porque cada orden necesita justificación, y cada justificación se desgasta. Castro Gijón intenta sostener la imagen de control, mantiene el tono firme, mantiene la disciplina, mantiene la idea de que el Estado no tiembla, pero el Estado tiembla por dentro, tiembla en la economía, tiembla en la calle, tiembla en la propia institución. En los mandos medios, aparece una incomodidad. Muchos no entraron al ejército para hacer política, entraron para defender fronteras, para entrenar, para obedecer órdenes claras. Ahora se ven en retenes urbanos, se ven en operativos contra estudiantes, se ven custodiando edificios civiles. Y eso erosiona el prestigio, porque el soldado se vuelve rostro del régimen, y el régimen acumula desgaste. En una tarde cualquiera, un oficial joven escucha insultos desde una vereda. No responde. Aprieta la mandíbula. Mira al frente. Esa escena se repite. Y se queda en la memoria de la tropa. La disciplina aguanta, pero la paciencia no es infinita. Castro Gijón necesita evitar que esa incomodidad se convierta en ruptura. Necesita que la institución salga entera. Necesita que la salida no parezca derrota. Por eso, cada gesto hacia la apertura debe parecer controlado. Cada concesión debe presentarse como decisión propia, no como capitulación. En los comunicados, el lenguaje se cuida. Se habla de proceso, se habla de reordenamiento institucional, se habla de retorno gradual. La palabra gradual es clave, porque compra tiempo, y porque mantiene la idea de mando, pero el tiempo también compra presión. Los actores civiles no se quedan quietos, los partidos buscan reorganizarse, los líderes vuelven a aparecer. En reuniones privadas, se hacen listas de posibles delegados, se discuten nombres para una futura constituyente, se tantean alianzas. En una oficina, alguien saca una máquina de escribir. Golpea teclas con cuidado, redacta un pronunciamiento, lo firma un grupo de notables. Ese papel viaja de mano en mano, llega a una redacción, llega a una radio, y llega, inevitablemente, a un escritorio militar. En el escritorio militar, el papel se lee como amenaza, o como oportunidad. Depende de quién lo lea. Castro Gijón suele leerlo como indicador. Indicador de presión. Indicador de organización civil. Indicador de que el país no está dormido. Y si el país no está dormido, el control absoluto es ilusión. Entonces la pregunta cambia. No es si habrá apertura. Es cómo se controla la apertura. Ahí se vuelve central la ingeniería institucional. Fechas, reglas, convocatorias, competencias. Un régimen militar puede tolerar una salida si la diseña, si fija límites, si conserva garantías, si protege a la institución, pero diseñar una salida es entrar en política, y entrar en política es pisar terreno civil. Ese terreno tiene trampas. Una trampa es la expectativa. Cuando se anuncia un paso, se exige el siguiente. Cuando se promete una constituyente, se pide elección. Cuando se habla de legalidad, se pide libertad. En 1965, esa cadena ya está en marcha, y Castro Gijón queda en el centro. En una mañana fría, un vehículo oficial cruza Quito. No lleva banderas, no lleva música, lleva papeles. En esos papeles hay borradores, hay propuestas de calendario, hay notas sobre mecanismos de transición. No todo se hace público, pero el movimiento existe y se siente en el ambiente. Los opositores lo perciben como debilidad, los duros dentro del régimen lo perciben como peligro, y Castro Gijón lo percibe como necesidad, porque también hay presión desde afuera. La región observa. Los aliados preguntan por plazos. La imagen internacional importa. En la Guerra Fría, el anticomunismo no basta para justificarlo todo. Sirve para tomar el poder. Sirve para endurecer medidas, pero no siempre sirve para quedarse indefinidamente. Por eso, el gobierno de facto necesita una narrativa nueva, no abandonar el orden.
sino presentarlo como puente hacia la legalidad. Ese giro es delicado, porque el mismo aparato que controla puede sabotear la apertura, y el mismo aparato que abre puede perder control. Castro Gijón camina sobre esa cuerda, y cada paso se siente en decisiones concretas. Un día se autoriza una reunión limitada, otro día se prohíbe una marcha. Un día se permite un comunicado civil, otro día se clausura un espacio por seguridad. Esa alternancia confunde, y la confusión alimenta rumores. En Quito, el rumor vuelve a ser moneda. Se dice que la Junta se divide, se dice que hay facciones. Se dice que algunos quieren quedarse. También se dice lo contrario. Se dice que ya hay fecha de salida. Se dice que la constituyente es inminente. Se dice que el régimen busca una puerta digna. En un régimen de facto, el rumor no es solo chisme, es termómetro. Y a veces es arma. Un rumor puede provocar una protesta. Un rumor puede provocar una purga. Un rumor puede provocar un cambio de mando. Castro Gijón intenta cortar esa cadena con control de información, más comunicados, más disciplina interna, más vigilancia. Pero el control de información tiene límite, porque la vida cotidiana produce evidencia. Si hay más retenes, se ve. Si hay detenciones, se sabe. Si hay negociaciones, se filtra. En 1965, la Junta ya no puede presentarse solo como salvación. Debe presentarse como administradora de un retorno, y eso cambia el rol de Castro Gijón. Ya no es solo el hombre que sostiene el régimen. Es el hombre que debe evitar que el final sea caótico. Debe evitar que la salida parezca huida. Debe evitar que la institución quede marcada como derrotada. En reuniones internas se habla de prestigio, se habla de unidad, se habla de responsabilidad histórica. Esas palabras suenan grandes, pero se traducen en cosas pequeñas. ¿En quién custodia qué edificio? ¿En qué unidad se despliega dónde? ¿En qué oficial aparece en una foto? Porque la imagen también es poder, y en 1965, la imagen del régimen está gastada. En una tarde, una radio transmite música y noticias cortas. No hay debate largo. No hay entrevistas incómodas. Pero hay silencios. El silencio es un dato. Cuando un tema desaparece, alguien lo borró. Cuando un nombre no se menciona, alguien lo protegió. Cuando una protesta no se reporta, alguien la contuvo. Castro Gijón vive rodeado de esos datos, y debe decidir qué hacer con ellos. Si reprime más, puede sostener el día, pero puede incendiar el mes. Si abre más, puede calmar la calle, pero puede fracturar la disciplina. Esa es la trampa del orden. El orden exige fuerza, pero la fuerza, usada demasiado, destruye la salida. En 1965, el gobierno de facto entra en su tramo más delicado, porque ya no se trata de tomar el poder, se trata de entregarlo sin romperlo todo. Y entregar el poder no es un acto, es una secuencia, es un calendario, es una negociación constante. En esa secuencia, cada actor civil busca ventaja, cada gremio busca garantías, cada partido busca espacio, cada líder busca volver sin pagar costos. Y dentro de las Fuerzas Armadas, cada sector busca protección. Protección de su imagen. Protección de sus mandos. Protección de su futuro. Castro Gijón queda como administrador de esas protecciones. Y eso lo obliga a hablar con civiles, a escuchar demandas, a medir reacciones. Para un oficial formado para obedecer, eso es un cambio brutal. No en el uniforme. En la función, en un cuartel, la orden baja y se cumple. En un país, la orden baja y se discute. Y cuando se discute, el mando se vuelve frágil. A finales de 1965, la idea de la Asamblea Constituyente ya no es solo una salida elegante, es una necesidad para evitar un estallido, es una válvula para liberar presión. Es un mecanismo para recuperar legitimidad y esa necesidad empuja al régimen hacia un punto sin retorno. Porque una vez que se abre el camino institucional, es difícil cerrarlo. Porque la legalidad, cuando asoma, exige avanzar. Castro Gijón lo sabe. Lo sabe por los informes, lo sabe por las reacciones, lo sabe por el tono de la calle. Y aún así, sigue repitiendo la palabra que lo trajo hasta ahí. Orden. Orden para que la transición no se desborde. Orden para que la institución no se rompa. Orden para que el final no sea una derrota. Pero la pregunta queda flotando en el aire de Quito. Si el régimen prometió orden para frenar el caos, ¿por qué justo ahora, con Castro Gijón al frente, la puerta hacia la legalidad empieza a abrirse de verdad? La puerta se abre con papeles, no con aplausos. En Quito, a inicios de 1966, el movimiento no se anuncia con una marcha, se anuncia con una convocatoria, se anuncia con fechas, se anuncia con reglas que vuelven a circular. En los escritorios del Estado aparecen borradores con membretes. En los sellos se repite la palabra República. Y en cada línea se siente una tensión. Orden, pero con salida. Control, pero con retorno.
La junta militar entiende que el país ya no acepta un después, quiere un cuándo. Y ese cuándo empieza a tomar forma en la Asamblea Constituyente. La Constituyente no es un detalle técnico, es un escenario. Es un lugar donde se habla en público, es un lugar donde se discute el poder sin uniforme. Para un gobierno de facto, eso es peligroso, porque el micrófono cambia de manos, y cuando cambia de manos, cambian las preguntas. En los cuarteles, la palabra legalidad suena distinta. Para unos es alivio, para otros es amenaza, para todos es incertidumbre. Ramón Castro Gijón sigue en el centro de esa incertidumbre. No tiene un partido que lo defienda, no tiene una plaza que lo aplauda, tiene una institución que exige cohesión y tiene un calendario que ya no se puede esconder. En los días previos a la instalación de la Constituyente, el Estado se vuelve rutina vigilada. Los edificios públicos amanecen con guardias reforzadas. Las entradas tienen listas, los pasillos tienen ojos. En las calles cercanas al centro, los retenes se vuelven parte del paisaje. Un soldado revisa cédulas, otro mira el interior de un bus, un tercero anota una placa. La gente se acostumbra a llevar documentos a mano, se acostumbra a hablar bajo, se acostumbra a mirar antes de opinar, pero también se acostumbra a otra cosa, a esperar el momento de volver a decidir. En una ciudad, la política vuelve primero como rumor, luego vuelve como reunión, después vuelve como nombre propio. En 1966, los nombres vuelven a circular con más fuerza. En cafés discretos se habla de delegados. En oficinas de abogados se redactan propuestas. En casas de familia se organizan comités. La máquina de escribir vuelve a sonar. Tecla por tecla. Hoja por hoja. Copias con papel carbón. Los textos no son largos, son directos. Piden garantías, piden libertades, piden elecciones, y cada texto termina en el mismo punto. La Junta debe irse. En el Palacio, la respuesta no es un discurso, es un control de daños, es una reunión tras otra. Es un intento de que la salida parezca mando. Castro Gijón necesita que la transición no se convierta en juicio, necesita que la institución no quede como enemiga del país, necesita que el final no se lea como derrota. Por eso, el lenguaje oficial se vuelve quirúrgico. Se habla de restablecimiento, se habla de normalización, se habla de retorno. La palabra orden no desaparece. Se recicla. Ahora, orden significa que el regreso civil no debe desbordarse. Pero el país no escucha solo palabras, escucha hechos. Y los hechos se ven en la calle. En una mañana, un grupo intenta concentrarse, la policía dispersa. En otra tarde, una asamblea universitaria se reúne. Aparecen agentes. En otra noche, una radio evita un tema. El silencio se nota. Cada gesto de control alimenta la desconfianza. Cada gesto de apertura alimenta la expectativa. Esa mezcla es inestable. Y en 1966, la inestabilidad ya no se puede administrar solo con patrullas. A la vez, la presión no viene solo de Quito, viene de Guayaquil, viene de Cuenca, viene de ciudades medianas donde los gremios tienen fuerza. Los sindicatos piden espacio, los estudiantes piden garantías, los empresarios piden previsibilidad, la Iglesia, en varios momentos, pide calma y respeto, y en el fondo, todos piden lo mismo, que el poder tenga un origen reconocible. En un gobierno civil, ese origen es el voto. En un gobierno militar, ese origen es la fuerza. En 1966, la fuerza ya no alcanza para sostener el relato. La constituyente se convierte en el puente, un puente que la Junta intenta controlar, un puente que la sociedad intenta cruzar corriendo. En los días de instalación, la ciudad se llena de señales, autos oficiales entrando y saliendo, hombres con carpetas bajo el brazo, periodistas buscando una frase. Los periodistas también cambian, siguen midiendo palabras. Pero ahora tienen un lugar al que mirar. Un lugar donde se discute. Y cuando hay discusión, hay grietas. En la asamblea, los delegados no llegan como soldados. Llegan como representantes, llegan con mandatos, llegan con cuentas pendientes. Se habla de instituciones, se habla de derechos, se habla de reglas del juego. Y se habla, inevitablemente, del periodo que termina. Para la Junta, ese es el riesgo mayor, que el relato se invierta, que el orden se convierta en interrupción, que la salvación se convierta en golpe. Castro Gijón intenta sostener una línea. La Junta no se presenta como usurpadora, se presenta como correctora, como guardiana, como administradora de una crisis. Esa línea se repite en comunicados, se repite en entrevistas medidas, se repite en actos oficiales sin entusiasmo, pero la calle ya tiene otra energía. En los mercados, la gente comenta. En las paradas de bus, la gente pregunta. En las oficinas, la gente calcula. ¿Cuánto falta? ¿Quién vuelve? ¿Quién se queda?
La política civil no regresa como una ceremonia, regresa como competencia. Los partidos buscan reorganizarse, los líderes buscan reaparecer, los viejos rivales vuelven a mirarse. Y en ese regreso, la Junta pierde el monopolio del futuro. En el interior de las Fuerzas Armadas, el cálculo es distinto. No se trata de ganar elecciones, se trata de salir sin fractura. Los mandos miran a la tropa mira a la calle mira a los mandos. Un soldado en un retén escucha insultos, otro escucha súplicas, otro escucha promesas. La disciplina sostiene el cuerpo, pero el ánimo se desgasta. Muchos militares sienten que el uniforme se ensucia con política, sienten que el prestigio se erosiona con cada operativo urbano, sienten que el enemigo ya no es externo. Ese desgaste es un dato duro, y Castro Gijón lo recibe en informes, lo recibe en conversaciones, lo recibe en silencios. En una reunión de mando, alguien pregunta por plazos. En otra, alguien pide firmeza. En otra, alguien advierte sobre provocaciones. Cada frase tiene doble fondo, porque nadie quiere cargar con el costo del final. Pero todos quieren influir en cómo será recordado. En ese clima, la transición avanza, no como una marcha triunfal, como una negociación tensa. Se discuten competencias, se discuten garantías, se discuten condiciones de seguridad. La Junta busca conservar control sobre el orden público, busca evitar que la constituyente se convierta en un tribunal, busca evitar que la salida abra una cacería interna. Los civiles buscan lo contrario, buscan que el poder militar se retire de la vida política. Buscan que el Estado vuelva a tener contrapesos, buscan que el miedo se retire de las calles. En medio, Castro Gijón administra el día a día, firma, autoriza, coordina. Su poder es real, pero no es libre. Depende de equilibrios, depende de que nadie rompa la cadena. Y mientras tanto, el reloj sigue. Cada semana que pasa, la Junta pierde margen, porque la constituyente crea un centro alterno, un centro de legitimidad, un centro de expectativa. En un país acostumbrado a crisis, la expectativa es combustible. Si se enciende, no se apaga con un comunicado. En Quito, los edificios vuelven a llenarse de gente sin uniforme. Abogados, dirigentes, periodistas, delegados. Los pasillos tienen otro sonido. Zapatos, no botas. Conversaciones, no órdenes. Ese cambio de sonido es pequeño, pero es histórico. En los ministerios, los funcionarios se adaptan. Aprenden a esperar nuevas instrucciones. Aprenden a no comprometerse demasiado, aprenden a sobrevivir al cambio. En las redacciones, los editores prueban límites, publican un poco más, insinúan un poco más, preguntan un poco más. Y cada pregunta pública reduce el espacio del gobierno de facto. La Junta todavía tiene fuerza, todavía controla armas, todavía controla despliegues, todavía controla seguridad, pero ya no controla el relato completo. Y sin relato, el poder se vuelve solo administración. En 1966 llega el momento de la salida, no como un acto teatral, como un cierre inevitable. La Junta deja el poder, el gobierno de facto termina, el país entra en una nueva etapa institucional. Para Castro Gijón, ese final es ambiguo, porque no sale como un caudillo derrotado en batalla, sale como un jefe de régimen que entrega. Esa entrega no borra el origen. El 11 de julio de 1963 sigue ahí. La caída de Arosemena Monroy sigue siendo el punto de partida. La interrupción constitucional sigue siendo el hecho central, pero la entrega cambia el tipo de recuerdo. No lo convierte en héroe civil. Tampoco lo deja solo como figura de mano dura. Lo deja como administrador de un desenlace, como el hombre que sostuvo el orden, hasta que el orden exigió legalidad. Después de 1966, su nombre pierde presencia pública. Ya no está en comunicados diarios. Ya no está en la mesa de decisiones nacionales. Ya no está en el centro de la tormenta. Pero su periodo queda en archivos. Queda en decretos, queda en cronologías de mando, queda en memorias de quienes vivieron retenes y silencios. En los años siguientes, Ecuador sigue con su inestabilidad, los gobiernos cambian, las crisis vuelven, las Fuerzas Armadas siguen siendo actor de peso, y cada vez que el país discute el papel militar, ese tramo de 1963 a 1966 reaparece, como advertencia, como precedente, como herida. Ramón Castro Gijón envejece lejos del foco. Su biografía queda atada a esos meses decisivos, a ese tramo final donde el poder militar ya no podía quedarse. El 31 de enero de 1984, muere, tenía 69 años. Su muerte cierra la vida del hombre, no cierra el debate sobre su tiempo, porque la paradoja queda instalada en la historia ecuatoriana. Un oficial formado para obedecer termina mandando, un gobierno que promete orden, termina abriendo la puerta a la política civil. Y el nombre que encabeza ese tramo final queda marcado por el desenlace.
En los documentos, su firma aparece donde el régimen intenta sostenerse. Y también aparece donde el régimen empieza a retirarse. Orden y legalidad. Dos palabras que chocan, dos palabras que se persiguen, dos palabras que en 1966 ya no pueden separarse,